Ahí terminan hablando, como siempre, los jefes de cada bloque. Según mis fuentes, el peronismo le pasa. Estoy riendo porque estoy escuchando a Iglesias con la frase de Perón. Claro, Primero no, la sí, patria, muy provocador. después el movimiento, después los hombres. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí, le debe doler al propio Mazote, ¿eh? Hay risas, se están escuchando risas. Es tremendo. Sí. Es tremendo. Sí. Bueno, así que están entre los que se ríen y otros que lo atienden. Bueno, ha habido varias cosas que han ocurrido, sí, ¿no? el diputado Tailada que está enojado de la campaña. El peronismo quería que el Frente Unidad Ciudadana bajara los discursos, pero no. Sí, según lo que tengo entendido, el peronismo le le pidió recién al Frente para la Victoria que bajen el número de oradores para que no se extienda tanto la sesión, que ya se sabe que va a perder el oficialismo, y el Frente para la Victoria tal vez disparándose a los pies y haciéndole el juego al gobierno, que es lo que quiere que esté hablando, por ejemplo, ahora Tailada de la Cámpora, lo máximo posible. Se negaron, así que escucharemos muchos discursos más de Unidad Ciudadana. Bueno, varias cosas, Nico. Por supuesto, los votos están para la oposición, para salir. Por eso esto que en el final anunciaba Marcela Pagano con Carolina, de esta reunión del gobierno con los gobernadores, porque era el trabajo con los senadores para que esto se frene, ¿no? Exactamente. Ahora, muchas cosas hemos aprendido con Nico de la interna del gobierno también, Exactamente. ¿no? Que acá se ve de una manera crítica tal cual la vemos nosotros, ¿no? Interesante. Sí, eso, ¿no? sí, muchos legisladores, obviamente no, nos estuvieron contando cómo sí ven al gobierno como muy encerrado en sí mismo, y sobre todo mucha gente muy dolida del oficialismo con el anuncio de la partida de Emilio Monzó, ¿no? Del presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que eso, y lo de hoy, está en vías de revisión. Sí, bueno, Emilio Monzó ya anunció que se iba, pero bueno, son los propios legisladores del oficialismo los que nos decían que desde el momento, ¿no?, que lo anunció de golpe en la Casa Rosada, empezaron a quererlo más, digamos. Sí, claro. Y se dieron cuenta, además en momentos tan críticos, participó de la reunión otro día de Cambiemos, y hoy marca un valor, te lo dicen los diputados de Cambiemos, del PRO, lo de la Unión Cívica, no sabes, pero te lo dicen los del PRO, ¿no? Los del PRO, sí, hay que manejar la Cámara de Diputados, es peronista y yo no tengo recuerdo de un peronista renunciando a un cargo tan importante, claro. Así que es una cosa única, ¿no? Así que varias cosas para señalar de lo que representa la interna política de legisladores, además muchos sorprendidos con el Fondo Monetario Internacional y con un esfuerzo para defenderlo, ¿no? Sí, exactamente, sorprendidos. Legisladores, está pegando la banca el diputado. O está pegando varios diputados. Espera, seguimos que yo me voy a fijar por la cámara. Bueno, no, lo que marcaba Nelson, efectivamente así se veía un poco la sorpresa del oficialismo por el anuncio del Fondo Monetario Internacional, críticas obviamente de la oposición. No eran bancas, eran fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Fuegos artificiales, sí. No sé quién está celebrando algo. No, sí, hablamos de qué pasa afuera. Sí, exactamente. Porque ya terminó Iglesias, ¿sí? Sí, está hablando Tailada de la Cámpora. Bueno, estaba contando. Uno de los hombres más críticos con denuncia de causas. Sí, es muy después le han venido después como boomerang, ¿no? Muy efectivo, sí, siempre que ha denunciado todo mal. Así que bueno, esto me están diciendo por el retorno que los fuegos artificiales son por Boca Campeón. Claro, efectivamente, ha ocurrido esto, así que veamos qué momento para... Por eso también está más vacío el salón de los pasos perdidos, ¿no? Debe estar viendo el partido en este momento. Sí. Así que efectivamente, bueno, este es el día que tenemos con mucha, digamos, visión, a lo que ahora pasa a todos los senadores, porque todos dan por descontados aquí. Fue muy interesante escucharlo a Esteban Bullrich, con una visión crítica de las cosas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y muchos sorprendidos dentro del propio oficialismo por el viaje a Washington al FMI, que todavía tiene resultado incierto, ¿no? Sí, claro. Incierto, a pesar del anuncio de ayer, todavía no se sabe ni cuánta plata va a prestar el fondo, ni cómo, ni qué es lo que van a pedir. Sin duda, con Nico compartimos todas las entrevistas interesantes, pero por supuesto creo que se llevan la atención la de Alberto Fernández, que fue muy interesante, y la de Scioli. Y la de Scioli, sí. Que Nico, Nelson. Sí. ¿Cómo están? Buenas noches, estamos acá, los interrumpimos un poquito, estamos acá mientras se escucha en toda la ciudad los fuegos artificiales por la Boca Campeón, que ya ampliaremos. Estamos con Franco Mercuriali y Marcela Pagano con la información de último momento que tiene que ver, hoy todo está relacionado,
pero tiene que ver con la evolución de lo del FMI y el dato político de mañana. Mañana, efectivamente, el gobierno logró sentar a la mesa a 5 o 6 gobernadores. 5 o 6, ¿por qué? Porque todavía a esta hora están llamando por teléfono, pero en principio son los gobernadores peronistas. Le faltan 20, ¿no? No quisieron la mesa chica, quisieron los que vienen sin peros, no quisieron los que vienen con un pero, con un reclamo, quisieron los que son sin peros, sino consolidar esta idea de Cambiemos, donde por un lado está la alianza con la foto con Cornejo de hoy, el viaje a Mendoza, afianzar ese frente que es interno y afianzar esa estrategia que viene manejando el gobierno hasta ahora, que es no ir tanto por el peronismo ni por los referentes peronismo, sino por los gobernadores peronistas, sobre todo con los que vienen manejando un muy buen vínculo y que además son los que pueden sufrir todos los gobernadores las consecuencias de esto. En principio, en un ratito te vamos a dar uno a uno quiénes se van a sentar a la mesa, quiénes dijeron que no y por qué, y cómo va a ser esa reunión de mañana que el gobierno busca que sea el dato político del día. Vamos. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Boca acaba de ser campeón. 2-2 terminó el partido, acaba de terminar el partido frente a Gimnasia. Y de esta manera obtiene el título número 27. Luciana, están abriendo la cancha de Boca. Una buena para el presidente, ¿no? Tuvo una semana difícil. Pensará que se le alinearon los astros con esta noticia. Es probable. Con sufrimiento porque Boca fue ganando el partido. Boca necesitaba un punto, lo recordamos para algún desprevenido. Necesitaba un punto para no tener que esperar al fin de semana, donde jugaba frente a Huracán. Bueno, lo concreto es que el punto llegó. Boca gana 1-0, se lo empataron. Pasó a ganar 2-1. Gimnasia lo volvió a empatar y finalmente con este puntito Boca llega al título número 27. Los primeros, mirá, Marcelo. Estos son los primeros. Recordemos que la idea era convocarse frente a la Bombonera, pero el estadio solo se abría si Boca era campeón, Franco. Cosa que efectivamente... Si no, no iban a dejar pasar a nadie. No iban a dejar pasar a nadie. Siempre hay temores, Luciana, con el tema seguridad cuando se hace este tipo de reuniones, este tipo de convocatorias, pero por otro lado... era preferible abrir la Bombonera y evitar que la gente fuera a los gritos de manera masiva, porque es más difícil de controlar. Ojo que pueden ir socios, pero también hinchas, porque cuando juega Boca van los socios nada más. Está Charito, creo, está Sergio ahí. Sergio, buenas noches. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenas noches. La verdad que sufrió la gente de Boca, Pudimos ver el partido a través de la oficina de prensa y sufrió mucho. Y después el desahogo, porque muchos de ellos no tenían referencia de lo que estaba pasando en La Plata, porque tuvieron que hacer la cola para ingresar aquí al predio de Casa Amarilla. Ustedes van a ver que de a poco la Bombonera se va a ir poblando. Muchísima gente hay alrededor de este estadio que va a estar colmado para recibir en un par de horas al plantel campeón, al equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que acaba de empatar 2-2 con Gimnasia y Esgrima La Plata. Así que esperando al público de Boca. Muy bien, mientras tanto, mientras esperamos ya por una Bombonera que seguramente va a estar repleta, ¿les parece que veamos los goles del partido? Dale, cómo no, me interesa muchísimo. Ahí está, muy bien, Luciana. Ahí está, esta es la jugada de Guanchope para el gol de Pablo Pérez. Vos sabés que Guillermo insistió durante toda la campaña, sobre todo con la vuelta de Tevez de China, con ponerlo a Tevez de 9. Bueno, la verdad es que le rindieron todos menos Tevez. De Benedetto a Guanchope Ávila, clave los dos jugadores para terminar ganando el campeonato. Este es el empate de Gimnasia. Lo hace Colazo, no lo grita. Y uno dice, ¿cómo no grita el gol? Bueno, no lo grita porque es un ex Boca. Exactamente. 1-1. Mirá el error. Me informé. El error de Coronel, el defensor de Gimnasia. Y la gran definición de un centrodelantero que Guillermo no quería. ¿Sabes quién quería Guanchope? El presidente de Boca, Angelici. Le insistieron para sumarlo al equipo y termina siendo un jugador clave con goles muy importantes en el final. Acá hay un error defensivo en la salida de Boca y un poco de suerte. Un poco no, bastante suerte, porque Brian Alemán le pega al arco, pero la verdad es que la pelota iba para un lado, se desvía en Magallán y termina siendo el 2-2. Sufrieron mucho los mellizos, me imagino que el presidente de la Nación también debe haber sufrido. Te digo, mira, aterrizó, Macri, te voy a decir exactamente la hora en que aterrizó, venía de Mendoza.
Corrió, no había agenda, corrió a Olivos, esto fue a las 19:36, arrancó con el partido. 15 empezó el partido. Por eso, el partido ya empezado, aterrizaron desde Mendoza y corrió para la Quinta de Olivos a seguir el partido en el televisor Bueno, adelante. esto es un alivio para él y para todos los hinchas de Boca, porque más allá de que por supuesto se festeja y que por supuesto siempre es importante ser campeón de la liga local, el gran desafío de Boca va a estar puesto la semana que viene. ¿Por qué? Boca tiene que ganar y evitar o esperar que no gane Junior, equipo colombiano, en Brasil frente a Palmeiras. Porque una victoria del equipo colombiano dejaría a Boca fuera de la Libertadores, que es el gran objetivo. Dejalo festejado hoy que están festejando. ¿Por qué la para Copa? perder? Vos tenés que saber que soy muy lenta para el fútbol. No, pero no hay ¿Por qué problema. si es campeón, ¿por qué no podría Boca ser? es campeón y va a festejar. Sí. Se festeja. Cuando un equipo es tan importante, tiene un plantel tan importante y tiene un recorrido tan importante en el Quiere ir a continente, la Copa Libertadores. el gran objetivo del hincha de Boca es ser campeón de América. Boca quedó, por no haber jugado bien, en una situación delicada. No depende de sí mismo. Tiene que ganarle a Alianza Lima la semana que viene, pero además tiene que esperar que Junior de Barranquilla no gane en Brasil. ¿Está claro? Si el equipo colombiano gana en Brasil, Boca queda eliminado en primera ronda. Y aunque vos no lo puedas creer, Franco creo que sí porque es más futbolero, de esto depende la continuidad del entrenador que acaba de ser bicampeón en la Argentina. No, igual no te lo creo. ¿En serio? Hay datos Perdón, es concretos. una pregunta más estúpida de todas, creo que me van a matar. ¿Por qué es bicampeón? ¿No ganó Porque ganó el campeonato? torneo pasado también. Ah, viene de Boca hace pasarle. más de Perdón. 500 días que es puntero en el fútbol argentino. Pero el fútbol No puedes argentino... echar al técnico que saca bicampeona. No, nadie lo echaría. Se iría. Tal vez se vaya solo, sí. Porque él entiende que sería, más allá de ser bicampeón, un fracaso no clasificar a un equipo tan poderoso con un plantel tan importante a la ronda siguiente. Sí. En este momento hay que hablar de un equipo que en la Argentina es superior a todos, que ha marcado diferencia, que se aprovechó de que el año pasado cuando se empezó... Por este torneo, ¿sabés que cuando arrancó? El año pasado. En la Argentina los torneos ahora se llaman o se denominan largos. Es decir, que arrancan en la mitad de un año y terminan en la mitad del siguiente. Sí. Boca aprovechó que la mayoría de los equipos importantes de la Argentina jugaba Copa Libertadores y de alguna manera dejó de lado el torneo local. Boca sacó ventaja. De hecho, ganó los primeros 8 partidos del campeonato. Sacó una ventaja y lo que hizo después fue, de alguna manera, la fue aprovechando y fue disfrutando de eso que hizo en el comienzo del campeonato. Fue administrando las victorias. Porque, ¿qué pasó con Boca? Este año 2018 Boca bajó el nivel. Perdió varios partidos, perdió jugadores importantes, pero termina consiguiendo este campeonato por el que la gente festeja. Pues sí que ganó de lástima esta que está jugando mal, pero ganó No, ser en campeón Argentina igual. somos muy exigentes, creo que lo somos con Boca, lo seríamos también con River. El torneo argentino es un torneo devaluado porque hay varios equipos que no tienen nivel. Por un invento que hizo Grondona antes de morirse, que fue el de sumar de prepo equipos, bueno, de prepo. De pronto subieron 10 equipos en la Argentina. En el mundo las ligas tienen 20 equipos. ¿Acá cuántos somos? Y, bueno, ahora son 28, van a ser 26, pero en un momento fueron 30. Es decir, con Grondona subieron 10 equipos de golpe. Entonces la liga perdió nivel, el campeonato perdió prestigio y esto vale para Boca, para River o para cualquier equipo que lo gane. Hoy es mucho más importante, hoy siempre, pero hoy la diferencia entre un torneo internacional y el torneo local es abismal, cosa que no pasa en otras ligas. ¿Sí? Bueno, esto es lo que pasó. Boca festeja, la Bombonera va a estar seguramente repleta en pocos segundos porque ¿cómo es el recorrido ahora? Boca llega al vestuario, Boca después de la premiación va al vestuario rapidito en La Plata, recorrido con el micro hasta la capital federal y calculale que en 1 hora y media ese estadio que estás viendo va a estar repleto y los jugadores van a estar festejando con la gente. Dando la vuelta ahí. Bueno, en realidad vertiginosa de la Argentina. Así que hablemos de esto que le importa a muchísima, al que es de Boca y al que no también, pero que le gusta el fútbol. Y que también estemos con otro tema muy importante, el más importante políticamente del día, que es lo que está pasando en el Congreso. Y ahí está Nicolás, que dice que tiene un dato de color. No sé, Nico. ¿De qué color? Sí, ¿De qué en color estos es el momentos, dato? Exacto. Sí. Azul y oro. Sí, en estos momentos hay 100 ausentes y subiendo dentro del recinto, solo 157 presentes. Si se votara ahora, gana el oficialismo la votación, o habría que ver, porque está saliendo Boca campeón y como Mauricio Macri, muchos de los diputados se levantaron de su banca
Obviamente al momento de votar se espera que vuelvan, pero la votación había arrancado con muchísimos más. Me fui asomando, ¿no? Fue subiendo hasta que tuve que volver, así que al cierre, digamos, de esta edición, que en este momento 100 ausentes, 157 presentes, y como me dijo alguien recién que está muy al tanto de todo lo que pasa dentro del recinto, dijo, bueno, para escuchar lo que se está escuchando, no importa. Eso marca un poco también el quiebre que hay, ¿no? Entre tal vez parte de la sociedad y la clase dirigente que, más allá de los errores del oficialismo, que el propio oficialismo los admite, y de los modos de la oposición para aprovechar esta cuestión de los aumentos, está como desacoplado, ¿no? La clase dirigente de lo que está pasando en la calle, ¿no? No está pudiendo resolver una medida de gobierno. Nico, ¿se sabe a qué hora se vota? Ni el gobierno, que es aumentar las tarifas. Según las estimaciones, sí, van cambiando, depende a quién le preguntás. Las autoridades de la Cámara creen que entre las 11:30, algunos dicen las 11, se votaría. Yo creo que el resultado del partido va a cambiar el horario de la votación. Va a demorar la como votación. decía antes, el peronismo, al revés. Yo creo que al revés. Hay gente que se va a querer ir a la casa antes, pero esto es una especulación de acuerdo a lo que estuve hablando con las fuentes de acá parlamentarias. Le habían dicho, el peronismo le había dicho al Frente para la Victoria, bajemos la cantidad de oradores, ya está. Obviamente saben que la audiencia o la opinión pública informada y politizada tal vez ahora se esté viendo, esperemos que no, que estén viendo todo tenis central, pero muchos interesados en la cuestión de Boca Juniors, pero hay muy pocos diputados ahora dentro del recinto. ¿Por qué? Porque Boca salió campeón. El presidente de la República, y esto lo agrego yo, sabía desde ayer que la idea de Angelici era abrir la cancha de Boca para que la mayoría de los hinchas vayan ahí y que para intentar evitar desmanes en el obelisco, ¿no? Los hinchas de Boca son muchos, yo soy independiente, lo admito, pero es probable que igualmente no vayan al obelisco. Ahí está, entiendo que Marcelo hizo, entiendo obviamente más que yo. Mientras tanto, sigue la votación aquí. Tragedia y comedia para el presidente de la República, o al revés. Ganó Boca, Boca es campeón, es algo que le importa mucho, pero bueno, en la Cámara de Diputados recibe hoy un golpe muy fuerte, ¿no? Un revés muy importante, que es la pérdida de la votación contra el proyecto opositor que propone en principio congelar las tarifas, retrotraerlas para el precio que tenían el año pasado, y con muchos cuestionamientos moderados que tienen que ver con el peronismo diciendo no es que no queramos que haya aumento de tarifas, sino que se hagan bien. El gobierno esperaba otra cosa, ¿no? Algo más duro, pero se encuentra con un peronismo moderado. Así es, y obviamente las tarifas, todas las variantes que se dieron esta semana hacen un combo que metió al gobierno en un laberinto donde la economía, vamos a hablar con Marcelo y con Franco también, es la clave, que tiene un montón de componentes que parecen como frentes complicados todos dentro de este laberinto. En principio, las tarifas obviamente es uno, la inflación, cómo va a impactar la corrida del dólar en la inflación, y el FMI, que es el tema que nos va a ocupar en este momento. Hay mucho para decir, pero me interesa que Marcela nos digas un poco, ¿finalmente existe esa posibilidad de un crédito del FMI que, además de una tasa baja o tentadora para la Argentina, primero, si es posible que sea baja, y después, que realmente no tenga condicionamientos serios? Pues yo hoy vi un paper del FMI donde, cuando analizaba la situación argentina, los condicionamientos eran bastante fuertes. Lo que pasa es que ya está dado el tipo de crédito que se va a dar. Hubo una intención del gobierno de ir por una de las líneas flexibles, las líneas modernas del Fondo Monetario, pero hubo una respuesta. ¿Cuándo pasó? Claro. A ver, vamos a poner en contexto. Se dieron 2 reuniones hoy, una muy grande con el equipo técnico que llevó Duhovne, también respaldado por el enviado de Caputo, secretario de Finanzas, y también con representantes del Banco Central. Estaba el vicepresidente Lucas Liach. Allí también hubo una reunión con estos personajes que son la contraparte del Fondo Monetario, es decir, los economistas y técnicos del Fondo Monetario Internacional. De esas reuniones surge
la respuesta del Fondo Monetario, que tiene que ver también con la cantidad de dinero que está solicitando la Argentina. Esos 30.000 millones de dólares que habían surgido por parte del gobierno y que había trascendido son números de pretensión oficial. Como contraparte de esto, lo que responde el Fondo Monetario Internacional es que no hay líneas flexibles para la Argentina hoy para ese volumen de dinero y lo que se propone es lo que se conoce como préstamo stand-by, que sí tiene un condicionamiento por parte del Fondo Monetario, porque además se hace de manera escalonada, es decir, no ponen sobre la mesa los 30.000 millones o la cantidad que fuera que se termine cerrando, sino que se da de manera escalonada. Y mientras esas inyecciones, vos cumplas claro, con las condiciones que te pone el fondo. Si dejas de cumplir, dejan de venir los fondos. Lo que se va siguiendo básicamente es que se ponen metas para redireccionar ese financiamiento a la obra pública o al tipo de política que se desee cumplir. Tengo 1000 preguntas para hacerte sobre esto, pero fíjate, miremos ahora un tape de ahora cuando salieron de la última reunión, tengo entendido. A ver si nos contás quiénes son los representantes del gobierno que están caminando, saliendo del edificio. Ahí estamos viendo a Rodrigo Pena, que es el vocero pero aunque sea como fue, de Duhovne, ¿cómo lo del describiría? Ministerio de Duhovne, de Hacienda. Básicamente él es encargado del presupuesto. Por ejemplo, todo este tema de tarifas lo atañen a él directamente. Lo que podemos decir de Pena es que además de analizar el presupuesto, viene al ministerio como parte de jefatura de gabinete, le estaba haciendo una asesoría y ahora ahí ves en pantalla a Guido Sandreris. Es jefe de asesores también del Ministerio de Hacienda, equipo de Duhovne, estuvo en el BID, formó parte de la asesoría del Banco Mundial y de JP Morgan. Y también del JP Morgan allí se ve entrando al auto en este momento Santiago Bausili, que ese es el secretario de Finanzas, es quien fue enviado por Caputo, el ministro que no viajó, digamos como contraparte y como la presencia allí del Ministerio de Finanzas. También Bausili es JP Morgan. Que Caputo no viajó, lo contábamos anoche que viajó solo Duhovne. En teoría porque el vínculo más cercano lo tiene Duhovne. ¿Hay una otra razón por la cual no haya viajado Luis Caputo? Habíamos ser ministro de Finanzas. En principio lo que se dijo fue que tenía un inconveniente de salud, que podemos contestarlo después en un rato porque va a estar presente en las dos voces. Un inconveniente con su voz. Estaba difónico, entonces no estaba en condiciones ópticas para poder viajar en función de lo que necesitaba su salud y demás. Eso Hoy habló por un igualmente lado, ¿no? con algunos periodistas. Sí, ahora viene a dos voces. Sí, después otra cuestión que surgió fue cuando se divide el ministerio que estaba al mando de Alfonso Prat-Gay, le queda al área de Hacienda que conduce Duhovne toda la negociación con el fondo. Claro, lo que pasa es que ahora se está negociando algo muy importante. No es solamente este acercamiento para que vengan, revisen las cuentas y demás. Ahora se está negociando una línea de financiamiento que va a tener condiciones, que va a tener que cumplir Argentina. Entonces, lo que muchos en el mercado decían, ¿cómo es que no viajó Caputo? Claro. Es la cara de los mercados financieros, o sea, la cara del mundo, la Argentina de los mercados financieros es Caputo. Cuando lo pusieron a Caputo en su cargo, básicamente como su elemento de venta, para alguna manera, era esto, que era el hombre que tiene los vínculos con todos los organismos internacionales, con todo lo que es conseguir financiamiento, y esa fue su tarea hasta ahora, por eso lo vamos a escuchar en las dos voces, pero está repitiendo dos mensajes. Uno diciendo que cayó muy mal en el exterior, sobre todo en los inversores, y ahí está responsabilizando a la oposición, cayó muy mal lo que llaman en el gobierno la oposición responsable, ¿no? Lo que sería el peronismo racional, ¿no? Aquellos con los gobernadores con los que se puede hablar, los senadores con los que se puede hablar, el peronismo responsable o la oposición responsable. Dice que cayó mal, este es el mensaje que da Caputo, cayó mal la actitud de ir por las tarifas, como que le dieron la espalda en estas horas al gobierno nacional. Ahora seguimos con estos detalles. Vamos a ir a Silvina Sterin Pencil, que creo que todavía sigue parada en la puerta del FMI y estuvo todo el día. Silvina, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá está Marcela Pagano, Franco Mercuriali y Luciana Geuna en TN Central. ¿Cómo están? Bien, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, veía que acaban de pasar el video que acabo de filmar cuando salía parte de la comitiva argentina del Fondo Monetario. Y realmente lo que caracterizó esta primera jornada, si quieren mi opinión, es un hermetismo total que aquí con los colegas y con analistas hablábamos, o sea, es una señal no muy alentadora. Espero estar equivocándome en esta evaluación, pero la nada, ¿no? La no declaración. Y todo lo referían al vocero de Duhovne. Por ahora lo que se sabe es que fueron 4 horas de reunión, de sentarse con el equipo técnico del FMI,
y el equipo técnico de Argentina a ver, por ejemplo, la carta de intención. Este es un instrumento muy importante, que es donde se detallan las condicionalidades, o sea, qué se va a esperar de Argentina, del gobierno argentino, a cambio de esta línea de crédito, ¿no? Muchos hablan, bueno, de esta especie de corset que significa el tener un financiamiento por parte del organismo internacional, o sea, las metas que van a establecer. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Eso todo se discutió hoy en 4 horas y realmente, bueno, puede ser un punto de inflexión para el destino económico de nuestra nación. Muy, muy importante este día acá en el Fondo Monetario Internacional. Nos hubiera gustado tener alguna declaración de alguno de los funcionarios, pero bueno, no fue así, y eso algunos lo interpretamos como el silencio dice mucho en ciertas instancias. Sí. Mañana va a estar Duhovne reunido con un funcionario de muy alto calibre del Departamento del Tesoro. Se estima que lo que va a salir de ahí es no solamente un espaldarazo del gobierno norteamericano hacia el gobierno argentino, sino que quizás también pueda influir en el monto final, ¿no?, de esta línea de crédito, porque les recuerdo que no se ha hablado hoy de un número, sí del tipo de línea de crédito, que es stand-by con alto acceso, que significa que el Fondo Monetario tiene unos límites que presta para este tipo de crédito, pero con alto acceso podría prestar todavía más que esos límites establecidos. Así que esta reunión con David Malpass, que es el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro, es mañana bien temprano y así arranca esta segunda jornada de reuniones bien importantes. Silvina, te hago una pregunta. En el gobierno, sobre todo los que tienen que ver con los temas internacionales, insisten en que, de algún modo, el hecho de que Argentina presida el G20 este año nos vuelve como un foco de preocupación que va a hacer que haya un cuidado especial en no dejarnos con este pacto de crédito en una situación muy peligrosa, muy insostenible en términos de ajuste en la sociedad argentina. ¿Eso entendés desde allá, de la situación que puedes haber hablado más con funcionarios del FMI que con los argentinos, que realmente es una variable que se puede tomar en cuenta a la hora de analizar las condiciones de este crédito? La verdad que es una pregunta difícil. Creo que, bueno, ha habido un cambio de enfoque radical, ¿no?, de 180 grados con lo que era el gobierno anterior. Un acercamiento no solamente con el gobierno de Estados Unidos, sino justamente con el Fondo Monetario Internacional, unas relaciones mucho más cordiales, que uno creería que a la hora de terminar de negociar la letra chica, que a la hora de sentarse a la mesa algún impacto tendrían. Pero, por ejemplo, hoy lo que se hablaba acá en los pasillos es que había una paleta de opciones, ¿no? Empezamos la jornada diciendo quizás es una línea de crédito flexible, como el caso de México, como el caso de Polonia, como el caso de Colombia. Quizás es una línea que se llama PLL, que es como de precaución y buscando liquidez, que hubiéramos sido Argentina el tercer país que la pidió, junto a Marruecos y Macedonia. Y finalmente terminamos con esta otra línea de crédito, que se le da a países que no son tan strong performers, o sea, que no tienen índices tan sólidos. Entonces, es una incógnita, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que mencionás del G20 y este cambio en las relaciones, bueno, puede tener un impacto beneficioso, entre comillas, para el gobierno argentino? Silvina, te pregunto, por ejemplo, puntualmente hay casos de ya analistas de Wall Street que han dado información de que les parece bien que Argentina haya ido al Fondo Monetario Internacional. Esto, digamos, se habló, lo escuchaste, esta posición que tiene mucho de decir, bueno, si Argentina está incluso bajo el paraguas del Fondo Monetario Internacional, va a hacer esos ajustes que dice que los está haciendo de forma gradual, pero ahora bajo las condiciones de un papel firmado. Sí. De hecho, se escucha esa campana también. Gente que dice, bueno, la verdad es que a Argentina le viene bien tener que rendir cuentas a nivel periódico, con cierta periodicidad, a las autoridades del Fondo Monetario, tener metas claras, metas establecidas de ajuste. Pero claro, bueno, la sociedad espera también ver qué va a pasar con temas muy sensibles, delicados, que pueden verse afectados por este acuerdo. Así que realmente creo que
habría que alcanzar algún medio, ¿no? Son esas dos posturas, los que realmente las tres letras, el Fondo Monetario FMI les da como directamente escalofríos por todas las reminiscencias del pasado y lo que todos sabemos, y gente que dice, bueno, esta es otra etapa, el gobierno nos dice que este es el crédito más barato que ha conseguido, confiamos, puede ser bueno. ¿Qué va a pasar? Bueno, es muy temprano para decirlo, ¿no? Pero son esas dos corrientes de pensamiento a las que estamos teniendo acceso. Entonces, Silvina, para cerrar, mañana el día se espera una reunión con un funcionario del Departamento del Tesoro americano y dentro del FMI es la reunión con Christine Lagarde, ¿no? Sí, exactamente. Arrancamos el día bien temprano con el funcionario David Malpass, que como les decía es subsecretario de Asuntos Internacionales dentro del Departamento del Tesoro, y es la única reunión, o al menos así lo han comunicado, fuera del contexto del Fondo Monetario Internacional y ya con un funcionario del gobierno norteamericano. Y por la tarde, esta reunión con la mandamás, la número 1 del Fondo Monetario, Christine Lagarde, que hoy estaba regresando de Europa y por eso no estuvo presente. Así que mañana Duhovne y Lagarde en un cara a cara. Mil gracias, Silvina. Después seguimos en contacto. Como siempre, Silvina, una cobertura espectacular de Estados Unidos. Yo quiero volver a un punto. Para Marcela, un montón. No sé si tienen algo, porque lo decía Silvina, lo veníamos mencionando, y es lo que vos contás de la reunión de mañana con los gobernadores. Hay algo acá que es clave que el gobierno está buscando y que es lo que también los inversores piden o los mercados piden, y que es que no sea solamente Macri y el gobierno, sino que haya también desde el otro lado, desde la oposición, un acompañamiento a las políticas. Por eso se vuelve tan importante el tema tarifas, porque en realidad no es ya discutir la tarifa de la luz o el gas, sino es decir, bueno, el gobierno tiene, ya que no tiene mayoría parlamentaria, ¿acompaña a la oposición el rumbo que marcó este gobierno? ¿O en realidad en Argentina sigue habiendo conflicto, enfrentamiento y no sabemos si hay gobierno hasta el 2019? Mira, esa pregunta la podemos hacer, está Nicolás Wieniawski con Nicolás Massot en el Congreso, porque también hay un tema que el gobierno no convocó a la oposición. Sí que está llamando a los gobernadores del peronismo, pero por ejemplo a Pichetto no le había avisado, digamos, no hizo una convocatoria. Por ahí Massot nos puede contar por qué. ¿Cómo le va? Buenas noches. Acá Luciana Geuna, Marcela Pagano, Franco Mercuriali y Nicolás, que está ahí, no sé si nos escucha. Él no tiene retorno, pero le transmito la pregunta. Ahí está Luciana Geuna y el equipo en el piso. Buenas noches. Sí. Y lo que me están preguntando, para que le transmita a ustedes, sobre la reunión de los gobernadores del peronismo para mañana, parece que no todos estaban enterados, ni siquiera Miguel Ángel Pichetto. ¿Por qué el gobierno hace esto? Bueno, más allá de los detalles de la reunión, que yo también desconozco, hemos estado desde la mañana en sesiones, creo que en definitiva el gobierno lo hace porque de esta situación, de la que seguramente vamos a hablar ahora, se sale con lo mismo que vinimos proponiendo desde que llegamos y que la oposición respondió generalmente con la misma moneda, que es más diálogo. Acá no hace falta más pelea, no hace falta más discusión, ni más revisión del pasado. Lo que sí hace falta es revalidar los pilares que el oficialismo propuso y la oposición aceptó en gran medida de esta salida económica, que es una salida económica de una crisis estructural en la que la Argentina se encontraba y sin empezar a buscar responsables, con un déficit fiscal que es la principal razón de muchos de los síntomas que estamos viviendo hoy, del cual decidimos entre todos salir progresivamente, gradualmente, con crecimiento económico y no como algunos pregonaban y hasta hoy intentan buscar razón en sus prerrogativas, en las circunstancias actuales, de que había que salir con un ajuste que provocara un descontento y una situación social de la cual podríamos arrepentirnos. Así que hoy lo que necesitamos es más diálogo para revalidar esa receta, es decir, más diálogo para volver a sentar las bases de un proceso gradual de crecimiento económico para poder salir del déficit fiscal sin generar consecuencias sociales indeseadas. Ahora, este discurso que está teniendo, que es más de consenso, ¿por qué no se tuvo en diputados? ¿O la oposición no respondió como ustedes preveían? Pero bueno, depende cuándo. Hoy yo creo que lo hemos retomado. Esta mañana tal vez pasa desapercibido por la discusión de tarifas, por el campeonato de Boca y por muchas circunstancias que están ocurriendo ahora. El diputado está al tono, ¿no? Tengo que marcar esto.
Bueno, no, pero digo, es una buena razón para que festeje la mitad del país. Pero en definitiva, me parece que esta mañana lo que logramos, más allá de la importancia del contenido de las leyes que se lograron sancionar, es retomar una senda en la cual se pudo ver al oficialismo con una gran mayoría de la oposición congeniando iniciativas como no se veía hace más de un mes. Entonces creo que Diputados también está retomando esta senda. Hay veces que por supuesto se recalienta el clima, se resienten algunas cuestiones y nos olvidamos que si salimos de esta vamos a salir todos juntos, lo dijo el presidente desde cuando estaba en campaña, lo ratificó el día de ayer, lo ratificó el jefe de gabinete en la conferencia de prensa de hoy y creo que todos tenemos que retomar, por lo menos los que tenemos buena fe y aspiramos a, con disensos y con diferentes recetas puntuales, sacar la Argentina adelante, no en 4 años ni en 8, sino en el largo plazo, que no lo hacemos solos. Tenemos que retomar justamente esa senda, la de ratificar o revisar las cuestiones que dieron lugar, por ejemplo, a los 2 pactos fiscales y a la pluralidad de leyes y de iniciativas que fueron consensuadas entre el oficialismo y la oposición. Hay que retomar ese camino. Nico, no sé si le podés trasladar la pregunta. Ahí se está poniendo el... Acá estoy escuchando. Ahí escucha Mazot. ¿Qué tal, Mazot? Buenas noches. Buenas noches. Quiero trasladarle una inquietud, porque, por ejemplo, el senador justicialista José Mayán se está instalando en este momento una inquietud que tiene que ver, bueno, está a cargo del seguimiento de la deuda, dicho sea de paso, de esa comisión, con que si este financiamiento que se consigue del Fondo Monetario Internacional va a cuenta de condicionamientos, debería haberse incluido en el presupuesto. Y no deja de ser un canal de financiamiento y el presupuesto tiene y se vota una parte que tiene que ver con el financiamiento de la deuda externa y demás. ¿Es necesario un acuerdo en el Congreso para que se pueda acudir al Fondo Monetario Internacional? Mire, la ley de presupuesto es la oportunidad anual en donde se vota la autorización de gasto, en donde se votan las proyecciones de ingresos y también se votan las autorizaciones de endeudamiento en general. Eso ha ocurrido a fines del año pasado para el año 2018 y se han aprobado 1.540 millones de pesos de endeudamiento, de los cuales todavía no se ha ejecutado siquiera una tercera parte. Fuera de eso, es muy importante para entender este capítulo del Fondo Monetario Internacional echar mano al artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, en donde marca una excepción a la autorización que le acabo de mencionar, que es la siguiente: en aquellos organismos internacionales o nacionales, pero sobre todo internacionales, en los que el país forme parte, quedan excluidos de esta autorización. Es decir que, más allá de que tenemos una cuota de autorización de endeudamiento muy holgada, este acuerdo puntual no requiere, según el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, un nuevo acuerdo del Congreso. Ahora, Mazot, volviendo a lo que decía del discurso de consenso y al llamado del gobierno, los gobiernos del peronismo, ¿podría cambiar lo que pasa hoy, lo que va a pasar ahora en diputados, que es una derrota del oficialismo, que en el Senado se frene, que el gobierno pueda dar vuelta a lo que parece ser hasta ahora que se vote en el Senado y venga un veto presidencial? Bueno, yo creo que todas las instancias de conversación política, como la de mañana, en adelante, no solamente tienen que tocar los temas de coyuntura fiscal o monetaria, sino que también tienen que tocar este tipo de iniciativas. Porque yo rescato y hasta comparto y compartimos en nuestro interbloque la inquietud de lo que está generando la salida de un sistema estructural en donde pensamos que los servicios públicos eran gratis y en vez de pagarlos con la factura del gas o la luz, las pagábamos con la factura del supermercado y la pagaban quienes no lo usaban, tal vez los más necesitados, subsidiando los ingresos altos de la economía. Bueno, salir de eso es tortuoso y esa empatía la tenemos todos. Lo que por ahí estamos notando en la sucesión de sesiones que culminan hoy, por lo menos acá en Diputados, es que también parte de la oposición se fue dando cuenta de lo insostenible que era esta propuesta. Porque tal vez en algunos sectores de la oposición que gobernaron en el pasado y produjeron esta situación, es lógico que vuelvan a ofrecer las mismas recetas, pero hay otras partes de la oposición que se fueron desayunando con que estaban proponiendo medidas que eran hiperinflacionarias, es decir, medidas que la propia Oficina de Presupuesto del Congreso, que está concursada y no está dirigida por funcionarios puestos por Cambiemos, estimó de mínima en 89.000 millones de pesos de impacto fiscal solo este año. Entonces falta una parte, falta que la oposición diga cómo vamos a avanzar con este financiamiento. Es un debate justo, lo podemos tener. Nosotros creímos que este no era el ámbito.
y vimos un gran oportunismo político de parte de la oposición y por eso sugerimos discutirlo fuera, que creo que es lo que deberíamos hacer, y en ese caso, si se da ese diálogo y se da esa discusión, que tantos buenos resultados le dio al país los últimos 2 años, creo que en el Senado se puede llegar a modificar el rumbo de esto. Muchas gracias, diputado Mazot. A ustedes, buenas noches. Gracias, Nico. Nos vamos a... Bueno. Sí, gracias a los dos. Nos vamos a hablar con Sergio Berenstein, que está fuera del país, no tengo bien claro, creo que está en Estados Unidos también, ¿no? Sí. Vamos a hablar con él, a ver si nos ayuda a entender y a analizar lo que está pasando. ¿Cómo está, Sergio? Buenas noches. Hola, Luciano, un gusto. Buenas noches. ¿Cómo va? El otro día, yo no me olvido más, porque fue una frase en el inicio de este conflicto, que tuviste frases muy contundentes, muy duras contra el gobierno. Dijiste que el gobierno se está peleando contra el espejo y está rompiendo el espejo. Prácticamente, ¿cómo ves hoy lo que está pasando y la decisión de ir por el FMI? Recordemos, yo dije eso el jueves pasado, antes de los anuncios que fueron muy importantes del viernes, cuando hubo un recorte de gasto público y un reconocimiento de que la crisis venía avanzando. También se tomó otra medida muy importante, que fue recurrir al fondo, reconociendo que la Argentina se quedaba sin otro financiamiento a tasas más o menos razonables. Ahora estamos en una instancia, yo diría crítica, porque tenemos que conocer primero los detalles del eventual acuerdo que va a firmar la Argentina. Sabemos que va a ser lo que se denomina un stand-by, pero como siempre ocurre en estos casos, hay que ver exactamente qué se firma, no solamente el dinero, la tasa de interés, sino las famosas condicionalidades. ¿Qué significa esto? La experiencia nuestra y la de otros países que han tenido acuerdos con el fondo sugiere que hay distintos tipos de cuestiones que el fondo puede exigir como contraprestación a la ayuda que le da a los países. Hay líneas de financiamiento que no requieren muchas condicionalidades, otras que por el contrario implicarían revisar los principios de gradualismo que el gobierno sigue sosteniendo, de forma tal que es muy importante lo que están ahora negociando los funcionarios del equipo económico en la ciudad de Washington. Ahora, ¿a vos te parece que era necesario, era un momento necesario para recurrir efectivamente al FMI, que en ese sentido fue un buen salvavidas, si se quiere, tomar esta opción, más allá de que ahora veamos los costos, ¿no? Digo, como herramienta? Como hablamos el jueves pasado, Luciana, acá hay un problema de confianza. Hay un problema de confianza que empezó por el mercado cambiario, contagió también el mercado de deuda, siguió al valor de los activos argentinos, de las acciones, las empresas, y corríamos el riesgo, y esto es crítico, de que también se contagiase el sistema bancario, es decir, que hubiera una corrida en los bancos, la gente por miedo, sacando su dinero, sacando sus dólares. Para frenar eso, para dar una señal contundente de que la Argentina cuenta con los recursos para pagar su deuda, para hacer frente a las importaciones, es que ahora recurrimos al fondo, no tanto por este año. Hay ya un financiamiento acordado por casi el 85% de las necesidades que tiene la Argentina, sino particularmente para el año próximo. Es decir, el gobierno trata ahora, reconociendo que está en una situación compleja, de despejar interrogantes cruciales para dar tranquilidad dentro y fuera de la Argentina. Yo creo que eso es clave, hace falta aquí también. Adicionalmente, creo que lo sugirió recién el diputado Mazot, un acuerdo político con sectores de la oposición, para dar también respaldo no solamente al acuerdo con el fondo, sino a todo el esquema que la Argentina le está proponiendo al mundo y a sí misma para salir de estos desequilibrios tan profundos. Sergio, creo que no alcanza con el fondo, es necesario pero no suficiente. Pero bueno, vos que sos analista político, ¿cómo recomendarías hacer esos acuerdos con la oposición? Porque la sensación que uno tiene ahora es que los únicos que van a escuchar son los gobernadores, que son los únicos que tienen mucho para perder en una crisis. El resto de la oposición, la verdad que en la crisis ve la oportunidad política, ¿no? Los gobernadores, que son los que están gestionando y saben que una crisis también se los puede llevar puestos a ellos, son los únicos dispuestos a sentarse con el presidente, pero el resto de la oposición da la sensación de que no está acompañando. Bueno, en primer lugar hay que tener aquí una visión que sea bien amplia, bien generosa, humilde. Recordemos la famosa frase de John Lennon, démosle una oportunidad a la paz. Sí. ¿Eso qué requiere? Requiere evidentemente llamar a un acuerdo bien amplio. El gobierno hasta ahora fue renuente, sí, y sigue siendo renuente. Muy. Pero lamentablemente, pero yo creo que es crucial aquí convocar a los que tienen responsabilidades políticas. Los gobernadores naturalmente son cruciales, pero tampoco son suficientes. Creo que en un diálogo abierto, franco, donde se pongan blanco sobre negro los riesgos que corremos en la Argentina, las oportunidades que también tenemos como nación para asumir que acá hubo errores compartidos, errores
recientes, errores también de mediano y largo plazo. El país viene acumulando desequilibrios fiscales hace muchísimo tiempo. Es un país que recurrente y sistemáticamente tiene déficits fiscales. Entonces somos todos responsables directa o indirectamente de vivir muy por encima de nuestras posibilidades. De forma tal que me parece que esta es una enorme oportunidad que tenemos como sociedad de asumir errores, de reconocer que hay una oportunidad, pero que el esfuerzo compartido que necesitamos de aquí en adelante tiene que tener un compromiso crucial para no vulnerar aún más a los sectores que ya están mal. Es un objetivo que el gobierno tiene y me parece que es un piso, un común denominador para convocar a un diálogo amplio que le dé sustentabilidad política a este eventual acuerdo. Te agradecemos muchísimo, Sergio, por darnos un rato de tu tiempo estando en Estados Unidos. Seguramente te hincharemos en estos días porque cada día cambia todo, ¿no? Y es interesante saber tu opinión. Muchas gracias. Un beso, gracias a ustedes. Nos vamos a la tanda. Cuando hablamos, Marcela nos va a explicar cuáles son los condicionamientos. Yo les voy a explicar quiénes son los gobernadores que mañana se sientan con el presidente de la Nación. ¿Quiénes son los que forman esta alianza desde el peronismo que quiere sostener a Macri? Porque obviamente también les interesa sostener sus economías domésticas. Vamos a la pausa, ya volvemos. Muy bien, ahí estamos en varios lugares, en este caso para reflejar la vuelta olímpica de Boca en La Plata, tras el empate 2-2 frente a Gimnasia que le permite al equipo de Guillermo tener el puntito que necesitaba para ser campeón una fecha antes del final. Acordate que este era un partido que se había suspendido la mañana del mal tiempo en La Plata y en toda la República Argentina. El gol de Wanchope clave, pero además de estar, por supuesto, en La Plata, con la salida del equipo que en este momento está retornando a la capital federal de la República Argentina. ¿Para qué? Para ir a la Bombonera, porque además la Bombonera empieza a llenarse. Miles y miles de hinchas de Boca que hicieron cola durante un rato largo, inclusive que se perdieron parte del partido porque tuvieron que ir temprano para poder tener un lugar. Empiezan a llenar el estadio donde Boca va a festejar con su gente. ¿Por qué? Porque en el Bosque no hubo simpatizantes de Boca. Y además también estamos en el Obelisco, donde a pesar de que la recomendación era vayan a la Bombonera, no al Obelisco, siempre hay quien considera que no hay título que se festeje en otro lugar que no sea en el Obelisco. Por eso, en La Plata, el plantel moviéndose, en la Bombonera con muchísimos simpatizantes esperando por la llegada del equipo de Guillermo, y en el Obelisco con miles de hinchas de Boca que festejan el título 27 de su historia. De vuelta en el Central. Nico, te despedimos, te liberamos. Descansa un poco antes de ir a la radio. Sobre todo hace como 450 millones de horas que estás al aire. No es para tanto. En estos momentos hay 109 diputados ausentes. Hoy no tengo radio porque ganó Boca. Esto que parezca un dato de color. Sí. Acá me dicen gorila. No lo soy, sin ser humano por ahora. Sí, se fue. Que haya 109 diputados ausentes, parece un dato de color y que tiene que ver con el fútbol, pero muestra también el nivel de la discusión sobre un tema que parece crucial para la Argentina. Sí. El aumento de las tarifas. Sí, ahora... En estos momentos se está discutiendo esa cuestión con 109 diputados que no están. Sí, lo que demuestra que no hay diálogo, sino un monólogo. En la Cámara de Diputados. Así es. Exactamente. Antes de irnos, te apuro porque antes de irnos quería que Marce... del peronismo? Sí. Seguida. Sí. Decime. Que antes de irnos queremos que Marce explique un dato clave del día de hoy, que lo venimos repitiendo, pero el tema es porque a Nico le decimos chau, nos vemos mañana y hablamos de eso y del debate en el Congreso. Marce, yo quiero que explique por qué, porque todo el tiempo hablamos de los créditos flexibles, que ese era crédito lindo, el crédito que no nos pedían nada, nos dan tasa baja, estaba bueno, se lo daban a México, Colombia. Sí, bueno, a México también se lo han dado a Polonia. Preventivo, sí. Rapidito, en 30 segundos, ¿por qué no nos dan a nosotros ese crédito? Bueno, hay una revisión de los números, ¿no? De la economía, de las proyecciones también. Y hay una diferencia entre la expectativa oficial y los montos versus la capacidad de pago que tiene el país y la capacidad también que tiene de reconvertir esta estructura económica, ¿no? Y hace mucho énfasis el Fondo Monetario Internacional en el gasto.
Mañana el presidente se reúne, almuerza con el gobernador de San Juan, el gobernador de Tucumán, el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de Córdoba. Me estoy olvidando de uno que no me acuerdo. No viene Urtubey porque tuvo a su hija y su mujer todavía está internada, pero también ¿Entre fue Ríos dijiste, Bordet? invitado. Sí, Bordet está. Mañana almuerzo en Olivos, se supone en La Rosada, un almuerzo informal. Se supone que no va a ser una formalidad, veremos en qué termina, pero es la búsqueda de consenso político que está llevando adelante el gobierno. Nos vamos en A Dos Voces, un programón. Está Luis Caputo, el hombre del momento, explicando cómo sigue el acuerdo con el FMI. Hasta mañana, que descansen. Mañana volvemos todos con Nico incluido.